En esta segunda parte del análisis del libro de A Puro Pulso de Holman Morales, se analizarán o hablarán de las inversiones y recursos con los cuales iniciaron sus empresas otros emprendedores que encontramos en este libro como Jesús Guerrero Hernández, quien es fundador de Servientrega en compañía de su hermana Luz Mari Guerrero Hernández. Esta empresa nace formalmente el 29 de noviembre de 1982, con el lema entrega segura y oportuna en cualquier lugar del mundo. Para que Servientrega llegara a ser una de las empresas más exitosas del país, estos hermanos tuvieron que realizar grandes inversiones no solo en infraestructura, sino también en tecnología y forma de transportar los paquetes. Inversiones que al principio se convirtieron en un obstáculo, pues no contaban con el capital suficiente. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se darán a conocer las inversiones y recursos con los que inició esta empresa. Don Jesús narra que cuando él tenía 18 años de edad, vio que tenía la capacidad para montar su propia empresa y se propuso cumplir este objetivo. Por eso, y con ganas de salir adelante y ser independiente, renunció al trabajo que estaba ejerciendo. Como toda renuncia, tuvo una liquidación que para el caso de él fue de 32,000 pesos, de los cuales destinó 17,000 para crear junto con su hermana una compañía de transporte de pequeños paquetes entre Bogotá y Buenaventura, y los 15,000 pesos restantes los destinó para comprar unos buenos vestidos con los que empezaría a representar lo que hoy en día es su empresa. Como la empresa iba creciendo, se fue evidenciando la necesidad de contar con nuevos socios que aportaran a la sociedad y es así como llega a ser parte de la empresa el señor Julio Roberto Moreno, quien aporta a esta 35,000 pesos, para tener en total unos activos por 87,000 pesos. Pero don Julio, unos meses después, decide dejar la sociedad y le compran su parte por el valor de 100,000 pesos. Como en los inicios de la empresa el capital con el que contaban era muy escaso, los dos hermanos, Jesús y Luz Mari, no podían contratar mano de obra, es decir, empleados, razón por la cual les tocó asumir diferentes cargos dentro de la institución para poder seguir adelante con su proyecto y así no incurrir en tantos gastos. La primera oficina que tuvieron fue en su propia residencia, la cual quedaba en la transversal 57, número 1B08, en el barrio Galán. Durante el primer mes de funcionamiento de la empresa, los gastos fueron de 8,000 pesos, en donde se incluían los sueldos de 2 empleados con los que contaban en Buenaventura. Como no tenían dinero para pagar empleados, como se dijo anteriormente, recibieron colaboración de varios amigos y conocidos a los cuales tenían que pagar en especie con desayuno, almuerzo y comida. Para expandir el negocio a nivel nacional, buscaron gerentes regionales, los cuales debían prestar su casa y línea telefónica y así no incurrir en gastos de infraestructura. Con el tiempo, como su padre había adquirido una casa en Bogotá, se la tomaron en arriendo. Para esta época los acompañaban 3 personas más y se hicieron a 2 líneas telefónicas. La sede principal de Servientrega después fue trasladada a la calle Sexta, número 34A11, la cual contaba para esa época con 250 líneas telefónicas y 52 oficinas propias. Después lograron sacar las oficinas de las casas de los gerentes regionales y las ubicaron en locales propios, los cuales contaban con su propia secretaria y líneas telefónicas. Como se les complicó seguir llevando los paquetes en taxi, decidieron adquirir un carro, después 2, 4 y así sucesivamente por medio del sistema de leasing, que no solo les permitió adquirir carros, sino también computadores. La flota de vehículos ellos tratan de renovarla cada 4 o 5 años. En otra de las cosas en las que han tenido que invertir ha sido en las innovaciones que ha desarrollado Servientrega, como sobres que fueron tipo flyer para que no se dañaran, la fabricación de contenedores especiales para que los sobres no se arrugaran, contrataron aviones exclusivos y montaron Servipad, que es un centro de empaques y embalajes con personal especializado. En cuanto a inversiones en tecnología, adquirieron un sistema de comunicación que permite rastrear los envíos y así saber a ciencia cierta la ubicación de un paquete. El mejoramiento de la infraestructura ha sido otro de los objetivos en los que han trabajado arduamente. Para 1995 contaban con 450 vehículos de 10, 8, 4, 5 y 1 tonelada y 5.600 empleados directos en toda Colombia. También invierten en la capacitación constante de sus empleados, pues su filosofía es la calidad.
Como Servientrega ya se internacionalizó, tuvieron lógicamente que realizar inversiones en los diferentes países donde querían que la empresa hiciera presencia, y la idea es seguir en crecimiento. Ernesto Mejía Maya, productor de lo que hoy se conoce como Grupo MAT, empresa dedicada a la venta de baterías para carros. La idea de independizarse y tener algo propio se da después de que tuvo un accidente que lo dejó convaleciente. Su idea de negocio se centró en lo que él sabía hacer, pues desde que estaba muy pequeño su padre lo colocó como aprendiz de talleres e industrias, donde adquirió todos los conocimientos relacionados con las baterías. Este emprendedor, como la mayoría, también evidenció problemas para empezar su empresa debido al capital, pues no contaba con este y no podía solicitar créditos porque nadie lo conocía en la ciudad de Cali. Sin embargo, y para fortuna de él, su jefe Gustavo Villegas le ofreció un tallercito que tenía en la carrera octava con calle 23 por un valor de 4.000 pesos, los cuales terminó de pagar un año después. En este taller trabajaban él y un ayudante del que le tocó valerse, pues prestaban servicios de mantenimiento, carga y reconstrucción de baterías, en lo cual don Ernesto era muy hábil. La materia prima de este taller eran las baterías inservibles, las carcasas de las baterías importadas y algunos elementos que le compraba a Gustavo, su jefe. Pero como fue adquiriendo reconocimiento en el mercado, logró que sus proveedores le tomaran confianza y dieran buenos créditos. Como con el tiempo los clientes empezaron a multiplicar, don Ernesto vio la necesidad de contar con un lugar más grande y se trasladó dejando atrás ese pequeño taller. Al contar con una nueva sede decide incursionar en otras áreas afines a los carros, por eso empieza con el mercadeo de piezas y partes de repuestos para automóviles, con énfasis en lo electromecánico para transporte pesado y de servicio público. El negocio de las baterías y repuestos fue creciendo y a medida que lo hacían también iban consumiendo en tiempo a don Ernesto, quien trabajaba en todo a la vez, pues debía estar pendiente de cuántos movimientos se generaban en su negocio. Don Ernesto se casó y empezó a recibir ayuda en las cuentas del negocio gracias a su esposa Cecilia, y abre una sucursal de repuestos electromecánicos, la cual era atendida también por su esposa. En 1960 logra su primer contrato en firme donde tenía que ensamblar las baterías Barta con piezas importadas. Con un ayudante empezó a producir 25 unidades diarias que le dejaban una utilidad de 2 pesos por cada una, y gracias a esta utilidad pudo empezar a contratar más gente. En 1962 obtuvo un pequeño equipo para la fabricación de las placas y accesorios para baterías, que le permitió reemplazar parte de los productos intermedios empleados en el negocio. En 1964 montó una compañía con su hermano José Antonio, que es la Sociedad Limitada Mejía Maya CIA, dedicada a la producción de baterías y a la representación de algunas marcas conocidas de repuestos automotores y de maquinaria agraria e industrial, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país. En 1969, Ernesto y su hermano cierran un negocio con Icollantas para la compra de equipos y materia prima, los cuales pueden cancelar en el plazo de 7 años. Con esta nueva inversión era hora de dejar el taller de ensamblaje y montar una fábrica productora de artículos propios como las baterías MAT. A esta fábrica también la dotaron con los molinos para producir óxido de plomo, materia prima que era muy importante para las baterías y con la que no contaban las otras productoras, lo que les permitió ponerse a la cabeza del mercado. Con el paso del tiempo se ubicaron en un local más amplio y funcional, ubicado en la carrera primera con calle 38, donde contaron con un nuevo socio, Fabio Obando, el cual después decidió retirarse de la sociedad y le compraron su parte. En 1985 los dos hermanos deciden dividir la sociedad para seguir trabajando con sus hijos. En 1989, don Ernesto compró con éxito al señor Gustavo Villegas, el cual tenía problemas económicos. También obtuvo la planta Tudor en Guarne y abrieron varias sucursales en el país y nace la Fundación MAT. Abrió sociedades en Ecuador, Perú y Panamá y exportan sus productos a otros países.
Las empresas de don Ernesto generan actualmente 1.500 empleos directos y más de 5.000 indirectos. Producen 70.000 baterías al mes y comercializan materia prima. Carlos Julio Vargas, creador de la fábrica Carrocerías del Sol, se caracteriza por ser un hombre bastante ingenioso, llegando a patentar varios inventos. Este emprendedor se inició en la fabricación de carrocerías para automóviles en el año de 1960, cuando se le dio por hacer en el patio de su casa una carrocería de buseta para unos señores que él conocía. Como dicha carrocería quedó funcional, le dio por seguir construyendo estas carrocerías, por lo cual tuvo que adquirir a crédito un soldador de gasolina, unas máquinas para labrar madera y por 700 pesos consiguió un motor diésel. Para contar con capital de trabajo solicitó un primer préstamo de 2.000 pesos a la Caja Agraria y luego un segundo por el valor de 20.000 pesos. Como a la gente le gustó la primera carrocería, los pedidos empezaron a aumentar, pero el patio de su casa ya era muy pequeño para seguir con la producción, razón por la cual resolvió ir a Miraflores, donde había un local grande abandonado cuyo arriendo le costaba 50 pesos el mes. Este es el lugar donde comienza su negocio de Carrocerías El Sol. En 1961 participó en el Salón del Automóvil de Sogamoso, donde obtuvo el premio al mejor expositor, lo que lo entusiasmó tanto que decidió trasladarse a Bogotá, pero para empezar en la ciudad solicitó otro préstamo por la suma de 100.000 pesos, los cuales invirtió en la compra de maquinaria más calificada. Estando en Bogotá, compró un lote en el centro industrial de Cazucá por poco menos de 100.000 pesos, los cuales pagó mensualmente a un valor de 1.000 pesos. Después de 2 años compró otro lote similar para ampliar su industria. Estas son las inversiones que se encuentran en el libro, pero creo que para este caso vale la pena resaltar o dar a conocer algunas de las innovaciones que don Carlos logró crear. En 1985, al ver que otros países contaban con autobuses de 2 pisos, él decide fabricar uno, pero que fuera auténticamente colombiano. Construyó un bus aerodinámico. En 1992 fabricó un tractobús en el cual tuvo que invertir más de 200 millones. Desarrolló 2 buses especiales para la aerolínea ACES y también ha creado ambulancias móviles. En la actualidad, este emprendedor continúa con su fábrica de carrocerías ubicada al sur de Bogotá, delante de Bosa, y él seguirá tratando de simplificar el transporte por medio de sus aportes. El último caso del emprendimiento que encontramos en este libro es el de los hermanos Hugo y José Sáenz Hurtado, quienes en la actualidad son dueños de numerosas empresas como Grupo Sáenz Hurtado, OP Gráficas Limitada, Fielpal, Papeles y Equipos Limitada, Repro Láser y CIA, Edito Láser y CIA Limitada, Acabados y Gráficos V Limitada, entre otras. Estas empresas son producto del trabajo, la creatividad y visión de los 2 hermanos. Don José, presidente del grupo, comenta que esta empresa comenzó cuando él tenía tan solo 25 años de edad, en el año de 1965, y recuerda que un día su hermano Hugo lo llamó para decirle que había una máquina matrizadora para hacer reproducciones de estereotipias para los periódicos que tenían por ahí y la estaban vendiendo en 5.000 pesos, los cuales no tenían en ese momento ninguno de los dos, pero que lograron conseguir. Esta máquina la llevaron a lo que sería su primera oficina, que era un cuartico que debían compartir con una modista para economizar gastos, pero como la máquina corría el riesgo de ensuciarse por el trabajo de modistería, decidieron mejor rentar una alcoba en el barrio Santa Fe y empezaron a trabajar con un ayudante. Para el año 1966 fundan OP Gráficas Limitada como una sociedad de hecho, para la cual empiezan a adquirir pequeñas máquinas tipográficas. Para esta empresa contaron con algunos socios que con el tiempo se retiraron, pues se dedicaron a montar sus propias empresas. En 1968 nace Fielpal, empresa que salió al mercado gracias a las prestaciones de la esposa de José. En esta empresa se encuentra la máquina más importante de todas las sociedades que han logrado montar.
También adquirieron una cámara pequeña para hacer fotocopias que les permitía montar los avisos de las agencias de publicidad. Después de cierto tiempo se trasladaron a un lugar más amplio, en la carrera octava con calle 19, donde contaban con 7 u 8 empleados. En 1969 compraron una máquina offset litográfica con la que entraron a al mercado de la litografía. En 1970 cerraron un negocio con un alemán quien les entregó una segunda impresora offset, la cual debía ser respaldada con el trabajo y posicionamiento futuro en el mercado. En este mismo año, los dos hermanos viajaron a Suecia para importar los mejores papeles para impresión en artes gráficas y ya contaban con un alrededor de 150 empleados. En 1972 empezaron a importar sus propios equipos y los mejores papeles esmaltados. En 1974 adquirieron los talleres de Lito Colombia, en 1976 los talleres de Cromos Editores y en 1978 fundaron Papeles y Equipos Limitada, que se especializó en el suministro de materias primas básicas para el sector. En los años 80 intensificaron su presencia en el mercado internacional y empezaron a traer al país equipos más avanzados, los escáneres con rayos láser para hacer la separación de color. Fundaron Repro Láser y CIA. En 1983 compraron la planta y los equipos de Voluntad Editores y crearon Editoláser y CIA Limitada. En 1990 compraron la máquina rotativa marca Solna, la cual dio origen a la empresa Óptima Limitada. Para la época en que se desarrolló la entrevista, el grupo Sáenz Hurtado tenía en artes gráficas 600 empleados directos y contaban con 100 empresas directas y 4 indirectas. Como se pudo apreciar, todos estos emprendedores presentaron dificultades económicas para poder invertir en lo que serían sus negocios. Les tocó valerse de préstamos de sus familias, de la colaboración de sus amigos y de todos aquellos que les tendían su mano. Lo importante es que siempre tuvieron en mente salir adelante y no desfallecer por más obstáculos económicos que se presentaran. La idea siempre fue avanzar o empezar a producir con lo poco que tenían, pero con calidad y puntualidad, lo que les dejaría clientes satisfechos que muy seguramente seguirían confiando en sus servicios. Todos empezaron por pequeños talleres que les tocó montar en sus casas y con la contratación de 1 o 2 empleados. Con el tiempo y a medida que los ingresos iban aumentando, se trasladaron a espacios más amplios y comerciales, reclutaron más personal y hoy en día se puede decir que son muchas las familias que dependen económicamente de estas empresas consolidadas en el mercado. En la creación o comienzo de una empresa las dificultades siempre van a existir. Nos trasnocharemos pensando que no tenemos capital. ¿Cómo lo conseguiremos? ¿Cómo se pagarán las deudas, los salarios y todas aquellas obligaciones que están relacionadas con el signo pesos? Pero lo que sí es cierto es que cuando uno le pone empeño en las cosas y trata de sacarlas adelante, pase lo que pase, estas se dan y los recursos aparecen de donde uno menos lo piensa. Es por esto que debemos tomar como un ejemplo emprendedor a estos empresarios que sacaron adelante sus negocios desde ceros y que hoy en día cuentan con grandes industrias no solamente a nivel nacional, sino también internacional.